Bueno, pinturillos, el día de hoy vamos a aprender a hacer un banner 100% dibujado para nuestro canal de YouTube. Sí, amigos, escucharon bien, y solo vamos a necesitar tres cosas. Sí, solo tres cosas. Sería el programa de Pentulsei, un dibujo en papel y nuestro mouse. Cuando estén en Pentulsei, vayan a la opción llamada archivos y luego a la opción de abrir. Yo les voy a dejar este archivo, el template.6, para que lo descarguen, y cuando lo abran se les va a crear esto, el cual nos indica dónde deberíamos colocar el texto y las partes importantes de nuestro banner, las partes que no se van a ver en celular y las partes que sí se van a ver en celular. Es una guía bastante útil que les puede ir funcionando, y bueno, ya es el template, la plantilla en la cual pueden trabajar y hacer su banner tranquilamente. También se crean unas cuantas carpetas y unas cuantas capas, las cuales les recomiendo que creen una sola carpeta y guarden todo ahí, porque si no va a ser un desorden y se pueden confundir y borran lo que no deben borrar. Cuando ya tengan eso, les recomiendo también cambiarle el nombre para que sepan qué carpeta es. Así le pueden poner carpeta de template, carpeta de, no sé, de me gusta, o yo no sé, cualquier cosa. También yo estoy trabajando, creo, en una versión bastante antigua de Pentulsei, pero el sistema y todo viene siendo lo mismo, o sea que no se preocupen. Ya tengo una imagen seleccionada, le di control V y la pegué, pero si ven, el tamaño es relativamente más pequeño del que deseo. Entonces, ¿cómo le voy a cambiar el tamaño al adecuado? Aquí, a la par de la opción de lazo, tenemos la opción llamada selección, la cual cuando la seleccionamos, valga la redundancia, se nos van a explicar unas cuantas opciones. Yo voy a seleccionar la llamada transformar. Cuando toque la opción llamada transformar, se van a poner como un marquito, y manteniendo el shift presionado voy a estirar la imagen al tamaño que yo deseo o que ustedes deseen, vaya. Y también, si vemos, bueno, se nos creó una capa nueva, la cual nosotros vamos a poder manipular. Sí, ¿y a qué me refiero con manipular? Yo les recomiendo que, como este es un boceto bastante cutre, lamento decirles que así lo hice rapidísimo, vamos a poder bajarle la opacidad. Esto es a su gusto, amigos. Ustedes pueden dejar la opacidad como ya está, pero yo les recomiendo que se lo bajen en un aproximado entre 80 75 más o menos, para que puedan trabajar las líneas de dibujo mejor. También pueden eliminar la capa o ocultarla dándole al ojito que aparece al lado izquierdo de la capa nueva. También tenemos más capas, una capa normal como esta de donde tenemos el boceto, y también tenemos una capa llamada line work, que la line work, como dice el nombre, es para hacer las líneas, nuestro dibujo. Cuando nosotros creamos una, encontramos varias opciones. Una opción llamada curva, que es la que más esencial, una que más vamos a trabajar, y la otra es línea. En la curva, como dice el nombre, es curva las líneas que hace, así como dice ahorita, y la línea pues es como una línea recta, o sea, es como para hacer cuadrados y figuras así. Ok, cuando seleccionemos la capa de línea, que la línea es para hacer las líneas rectas, como para los cuadritos y otras cosas por el estilo, vamos a ver en las opciones que se despliega las diferentes grosores de línea que vamos a tener, que es bastante importante, vaya si no. Y ahora me preguntarán, ¿cómo hago las líneas? Ya quiero ver cómo hago las líneas. Bueno, disculpen la demora, es que quería enseñarles lo primordial. Nos vamos a poner en donde queremos empezar y vamos a dar un clic. Cuando lleguemos, digamos, en mi caso, a esta esquina, doy otro clic y avanzo a la otra esquina, doy otro clic y así sucesivamente. Luego, para cerrar, porque ven, ahí me quedé como con eso ahí, simplemente para cerrar el cuadrado, digamos, en mi caso, doy doble clic. Y ya no tengo la línea siguiendo mi cursor, digamos, ya ahí se termina, y vean que está bonito. Pero vean que está como algo chueco, el cuadrado no está bien emparejado, si se logran ver. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Tengo una opción llamada Edit, que ahorita vamos a ver de qué trata. Con la opción de Edit voy a poder transformar la línea. Con esa opción de Edit y el control presionado, yo voy a mover la línea a donde quiero. O sea, si yo la quiero más para la izquierda, para que esté justo alineada con la esquina de abajo, pues con el control y la muevo hacia el otro lado y ya estaría, vean, ya está
perfectamente, digamos, entre comillas, emparejado. Entonces ahora voy a enseñarles otra opción. Voy a agarrar esas líneas y voy a hacer unas chiquititas como para que sea como la marca, no sé si me logran entender, como un pequeño detallito de la cabeza del personaje. Y a la par de la opción de edit hay una que se llama pressure, que esa de pressure también, si logran ver, te ponen como puntitos que son los clics que yo di. Y cuando lo muevo para un lado se hace más grueso, y si lo muevo para el otro se hace más delgadito. Y eso me gusta bastante para darle ese efecto a las puntas, como puntiagudas, digamos, para que sea como más estético. Si ustedes han visto en ciertos dibujos digitales, se ven como puntas finitas, viene grueso y después se hace finito. Con esto se puede hacer cuando estamos trabajando con mouse, con esta opción llamada pressure, que me gusta bastante. Entonces voy a terminar el dibujo y ahorita regresamos, porque si no va a ser una eternidad. Bueno, ahora sí, ya terminé de dibujar, que no fue tan largo ni tan tardado porque solo fue el personaje. Y les quiero decir que solo voy a hacer el personaje, ya que el personaje, lo que les voy a enseñar en el personaje es lo básico. Y que sepan hacer lo que les enseñé del personaje, ya pueden hacer el resto del fondo, digamos, nubes, montañas y una que otras cuantas cosas más. Entonces, si logran hacer eso, van a saber hacer el resto de las cosas. Y si me pongo a hacer el resto como el fondo, me voy a tardar otra eternidad y no queremos que el video sea tan largo, porque va a ser muy aburrido. Entonces ahora que ya tenemos el line work, que solo hice uno, pero si ustedes hacen bastantes line works, que uno para nubes, otro para tal cosa, hagan una carpeta y lo guardan ahí también. Le cambian el nombre a capa de line work para que no sea tanto desorden. Ok, y ahora ya vamos a la parte de la pintada, amigos. Ahora sí, ya vamos a hacer pinturillos extremos, amigos, pinturillos pintores. Y vamos a crear una nueva capa, no capa de line work, nueva capa. Y esa capa nueva la vamos a poner por debajo de la de line work. Siempre va debajo de line work la capa de pintura, siempre, amigos, recuérdense muy bien eso. Y ahora que ya tenemos nuestra capa, vamos a la capa de line work y seleccionamos el trazo de nuestro dibujo y tocamos la opción de la varita mágica. Con la opción de la varita mágica vamos a tocar la parte, digamos, de la cabeza, un ejemplo. Y si ven que quedan unas partes así blanquitas, tenemos una opción llamada seleccionar y lo van rellenando hasta que quede todo azul. Luego nos vamos a la capa de pintura, a la capa donde vamos a pintar. Y si ven, se hace un bordecito como con puntitos. Ahora vamos a tocar el color verde, digamos en este caso porque es un zombie. Y con la cubeta tocamos adentro de la cabeza y listo. Con la opción de deseleccionar vamos a quitar todo eso azul que se pone y listo. Y así hacemos con todas las partes del cuerpo. Con el, digamos, con el torso, con las piernas, con los brazos. Si van a hacer nubes, pintan que sea un blanco, el césped verde, la tierra café, el cielo celeste. Y así con todo, amigos. Ese es el proceso que hay que hacer con todo cuando esté en el line work. Y es muy importante que todas las líneas estén cerradas. ¿Por qué? Si hacen un triángulo y la punta del triángulo quedó abierta, no está cerrada, cuando toquen con la varita mágica y seleccionen, se va a seleccionar toda la pantalla. Y no queremos eso, solo queremos
que así como les enseñé yo, que solo se seleccione, digamos, o la cabeza o el brazo o cierta parte en específico y no toda la pantalla. O bien lo pueden hacer manualmente si quieren hacer lo que más méritos, que más tiempo, y lo pueden pintar con el mouse. Pero eso sí, se lleva más tiempo hacerlo así. Entonces esta es la opción más rápida y esa opción me encanta de Pen Tool 6. Eso es lo que me encanta. Y vean, les voy a enseñar, eso es lo que les estaba diciendo antes. Yo quito, digamos, lo de abajo y vean que yo cerré las piernas por lo de abajo. ¿Para qué? Para que no se salga cuando a la hora de yo seleccione, no se deseleccione todo. Digamos, les voy a enseñar aquí para que me logren entender mejor, porque si no, no van a entender. Digamos, ahí quedó como un espacio abierto. Bueno, no, así no tan así, no. Digamos, así. Digamos así, y cuando yo selecciono, estoy en la capa de Linework, se selecciona todo, y solo quería seleccionar, así como me había pasado antes, solo ese como triangulito, digamos, solo eso. Entonces procuren cerrar todas las líneas para que no pase eso, porque si no va a ser muy feo y se van a quebrar la cabeza pensando cómo solucionar eso. Ya seguro que no cerraron bien una línea. Entonces, bueno, ahora amigos, vamos con las sombras. Bueno, digamos, y así como les estaba diciendo, digamos, atrás incluso las líneas las pueden cambiar de color. O sea, se me había olvidado decirles eso, las líneas las pueden cambiar de color, no solo negras, pueden ser verdes, cafés, no sé, cualquier color, y pueden ir haciendo de fondo. Y con digamos, si es así un fondo de Minecraft con la línea recta, lo hacen así. Pero vean que en ese caso yo no la cerré por completo. Vean, ahí se quedó abierto, aunque parezca que lo cerré, pero se quedó abierto porque es otra capa. Entonces tengo que cerrar todo. Siempre cierren todas las líneas, siempre. Y si ven que pasa eso, vayan deseleccionando una capa por uno, y hasta vayan que se vayan fijando que esté todo cerrado completamente, porque si no va a ser un desastre, amigos. Ahora sí, vamos con las sombras. Vamos a crear una capa normal, una Linework y una capa normal. Una Linework y una capa normal. Ojo, y eso lo ponemos por encima de la capa de pintura, pero por debajo de la capa de dibujo de nuestra línea. Siempre, muy importante. Ahora vamos a la capa de Linework y le vamos a poner la opción de superponer, al igual de la capa normal. Las dos capas, cuando vayan en la capa de sombras y lo van a meter en una carpeta, denle a la opción de recorte a todas las capas y a la carpeta, y también le dan a la carpeta, a la capa normal y al Linework la opción de superponer, y le bajan la opacidad. La opacidad la pueden bajar al gusto que ustedes quieran realmente. Si ustedes quieren que sea muy oscura la sombra, si quieren que sea más clara, o sea, eso es a su gusto. Ahora voy a agarrar, digamos, en la capa de Linework, voy a agarrar la opción llamada línea con el color negro, muy importante, color negro se hacen las sombras. Y vean que ya ahí voy a empezar a hacer esta parte izquierda de la cabeza. Pero si yo me salgo a la parte blanca no se ve, pero si entro en la parte de pintura sí se ve. Para eso es la opción de recorte, amigos, para eso es la opción de recorte. Ok, ahora bien, ya tengo y voy a seleccionar, así como cuando hacemos la parte de la pintura, y me vengo a la capa de abajo, ya seleccionada la Linework de la sombra. Luego me voy a la capa de abajo, que es la capa de sombra, y vean que como tengo la opción de superponer y la opacidad baja, se me hace el efecto de sombra. Y si yo elimino, digamos, o oculto la capa de línea, ya se va a ver mejor la sombra. Vean que igual se ve como unos como pixeleados, burrunches, o yo no sé cómo decirle. Igual lo pueden hacer con la mano, como les dije, hacerlo mejor incluso, pero esto es lo básico. Como les dije, lo pueden hacer con el mouse. Sí se van a tomar más su tiempo, tal vez no va a ser tan perfecto, pero tal vez se van a evitar esos como pixeleados que se ve. No sé qué será, cómo le puedo llamar en serio, pero se van a evitar eso. Bueno, ahora vamos con la parte del brillo, luminosidad, reflexión, bueno, como le quieran llamar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con la sombra. Creamos una carpeta en la cual metemos una capa de Linework y en la cual metemos una capa normal. Ahí hecho eso, no vamos a ponerle la opción de superponer, solo el peta, renombrarla con luz y meter la capa de Linework y la de capa normal. Ya tendríamos lo listo. Y después en las opciones, en lugar de poner superponer, vamos a la opción llamada luminosidad. También le bajamos la opacidad entre un 50% más o menos. Eso es gusto suyo. Si le quieren mantener la opacidad, pues se la dejan. Y vamos a hacer el mismo proceso del que hicimos anteriormente. También
ponemos las capas y la carpeta en modo de recorte para que cuando salgamos de la parte blanca no se note. Luego seleccionamos en el Ironwork, es el mismo proceso del anterior, solo que en lugar de tener el color negro vamos a tener el color blanco porque es luz, luminosidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que como le dije, en lugar de color negro, color blanco, y en lugar de superponer vamos a poner la opción de luminosidad. O bien lo pueden hacer con el mouse sencillamente así normal, sin tener que estar utilizando la capa del Ironwork para marcar. Eso sí, eso es gusto de cada quien, para gustos y colores, amigos, pero a veces sí es un poquito más fácil usarlo con el Ironwork porque no tenemos como la misma precisión con el mouse, solo que sean unos pros y que tengan bastante precisión, pero así como me ven a mí, que a veces lo hago una y otra vez, y hay que tener eso en cuenta. Si de un lado tenemos la sombra, digamos en este caso del lado izquierdo tenemos la sombra, el brillo va a estar del lado contrario, porque no vamos a poner el brillo del mismo lado que está la sombra, porque es algo ilógico. Es como cuando nos ponemos en el sol, nos está pegando el sol del lado izquierdo y la sombra, que es donde no nos está pegando el sol, está del lado derecho. Y entonces hay que seguir un poco la lógica con eso de la sombra y el brillo. Y bueno, pues ya pueden poner aquí a la par del muñequito el nombre, van agregando otras cosas aquí a los lados, que las montañas, que las nubes, que un rito, un lago, una mancha de agua, de lodo, yo no sé, lo que quieran agregarle. Armas, si es de algún juego de armas como el Fortnite o el Free Fire, juego para pobres. Es broma, o sea, no ofendo a nadie, para gustos y colores, como dije. Pero bueno, yo lo básico lo enseñé con el personaje. Si ustedes hacen el personaje van a lograr hacer todo, porque no me iba a poner a hacer el resto porque me iba a tardar una eternidad. Vean lo que se tardó el video solo con el personaje. Entonces es cosa de que vayan practicando, apliquen los mismos conceptos y las mismas cosas con el resto del paisaje y que hagan el boceto en papel y así tengan una idea. Entonces esto sería todo, espero les haya gustado. No olviden dejarme un like, suscríbete si no los has, activa la campanita para que no me pierdan ningún video nuevo. Y esto fue todo por el día de hoy, pinturillos. Nos vemos. Chao.